más nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo del contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, titulado Los derechos de los pueblos indígenas y derechos de las minorías, correspondiente a octavo grado. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos desde ya a iniciar una nueva experiencia educativa. Vamos a estar hablando justamente de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las minorías, que son grupos de población importantes que en unos momentos determinados se ven invisibilizados en los distintos países alrededor del mundo. Los miembros de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas y de los pueblos indígenas pueden comprender una gran parte de los que buscan protección internacional. Además, en muchas partes del mundo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos, violencia, conflictos, persecución étnica o religioso y, en casos extremos, genocidio. Una minoría es un grupo étnico, religioso o lingüístico menos numeroso que el resto de la población, cuyos miembros comparten una identidad común. Las minorías son generalmente no dominantes en comparación con las mayorías en las esferas económicas y políticas de sus países. Los miembros de las minorías también comparten características étnicas, religiosas, lingüísticas o culturales que los diferencian de las mayorías y, por lo general, buscan mantener estas identidades distintivas. Al mismo tiempo, las características que definen a las minorías pueden variar de un contexto a otro. Por ejemplo, en cuanto a si la identidad de un grupo minoritario es principalmente étnica, religiosa o ambas. Los pueblos indígenas tienen, en general, una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios. Esta continuidad puede darse en la forma de ocupación de tierras ancestrales, al menos en parte, la ascendencia, el idioma y o las manifestaciones culturales. Estos vínculos históricos a veces se reflejan en la expresión pueblos originarios. Al igual que las minorías, las comunidades indígenas tienden a ser no dominantes en comparación con las mayorías. Los pueblos indígenas gozan de derechos particulares, incluidos el derecho a ejercer leyes consuetudinarias y el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual y el patrimonio cultural. Los grupos basados en castas que sufren discriminación a causa de su profesión y su ascendencia también se consideran minorías para el propósito que se estudie, ya que a menudo se enfrentan a los mismos retos que las minorías. Aunque este término se asocia generalmente en el sur de Asia, existen comunidades que enfrentan discriminación en otras regiones también. Este tipo de discriminación puede ser muy grave y se asocia a menudo con nociones de intocabilidad. Finalmente, existe la posibilidad de que los refugiados pertenecientes a una mayoría en su país de origen puedan acabar en una situación que se asemeja a la de las minorías. Esto es especialmente cierto si llegan a un lugar donde las personas de la misma etnia o comunidad religiosa, lingüística o indígena son tratadas de forma discriminatoria por la mayoría local. A pesar de que esos refugiados no sufren de los efectos debilitantes de la discriminación en el pasado, ahora pueden estar en riesgo de exclusión y marginación. Es probable que los refugiados, que son miembros de minorías o pueblos indígenas que se vean afectados tanto por los acontecimientos inmediatos que conducen a su desplazamiento, como por el legado a largo plazo de la discriminación. Esta discriminación amplificada podría afectar a algunos miembros de la comunidad más que a otros, en particular mujeres,
niños, personas con discapacidad, adultos mayores y personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, conocidos como comunidad LGBTI. Por lo tanto, es esencial implementar un enfoque de edad, género y diversidad para que se logre un compromiso de garantizar que todas las actividades de protección, incluidas las soluciones duraderas, sean accesibles e incluyan a las minorías y los pueblos indígenas alrededor del mundo. Y ahí pues hemos escuchado estas palabras como forma de introducción al tema que nos ocupa en esta oportunidad. A continuación daremos lectura al objetivo de la clase virtual de esta fecha. Y el objetivo dice lo siguiente: que los estudiantes identifiquen, comparen y analicen la situación pasada y presente de los grupos indígenas y grupos minoritarios alrededor del mundo, a efecto de lograr el respeto a las diversas manifestaciones culturales y de pensamiento en el mundo contemporáneo, como un ejercicio de tolerancia y valoración a la diversidad. Y ahí pues hemos, a través de estas líneas que comparto, conocido el objetivo de la clase virtual de hoy, enfatizando pues en los aspectos de el conocimiento y sobre todo la valoración y ponderación que debe de tenerse por las minorías étnicas, religiosas, lingüísticas y los grupos de indígenas alrededor del mundo. Pasamos ahora a hablar o intentar definir qué vamos a entender como grupos de pueblos indígenas. Y ahí pues tenemos que estos grupos también son llamados primeros pueblos, también son denominados como pueblos tribales, pueblos aborígenes o pueblos autóctonos. Existen por lo menos 5.000 grupos indígenas de unos 370 millones de personas diseminados en más de 70 países. Lastimosamente, muchos de estos grupos sufren marginación, explotación, represión y en algunos casos hasta son asesinados. Tenemos que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprobó el 29 de junio del año 2006 la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y se aprobó el 13 de septiembre de 2007 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En el pasado, cuando se trataba de hacer referencia a las poblaciones indígenas, se les trataba de indios, salvajes o incivilizados. Estas denominaciones contienen una connotación negativa que sugería vínculos con un estilo de vida primitivo y subdesarrollado. El concepto pueblo indígena se ha desarrollado a partir de la década de 1980 del siglo XX. De esta manera, la expresión indígena significa algo parecido a nacido dentro de un área. Así, se refleja la relación especial que tienen los pueblos indígenas con su medio ambiente natural. Los pueblos indígenas son descendientes de los primeros pobladores de una región, que han sido colonizados por otros pueblos en el transcurso de la historia y han sido expulsados de sus hábitats naturales y originarios. Son política, económica y socialmente marginados, es decir, son mantenidos al margen de la sociedad mayoritaria o sociedad nacional. Se distinguen de la sociedad nacional respecto a su autoidentificación, así como por sus rasgos lingüísticos, étnicos, culturales, sociales y económicos. A nivel mundial existen cerca de 5.000 pueblos indígenas diferentes, cuyos miembros suman 450 millones de personas. Entre ellos forman parte numerosos pueblos indígenas norteamericanos, por ejemplo los Cheyenne, los Cree, los Chochones, etc.
A pesar de sus culturas diferentes, los pueblos indígenas comparten en la mayoría de los casos una relación y un manejo especial con su naturaleza. En los últimos años se han logrado manifestar a nivel internacional para proteger su cultura y sus derechos. Y ahí hemos recapitulado el concepto o definición de lo que deberemos entender por pueblos indígenas, aun y cuando pues se hace ver que hablar de una definición bien acabada y bien determinada en cuanto a lo que es, pues resulta un tanto difícil, de acuerdo pues a los conocedores y estudiosos de la situación de los pueblos indígenas. Y siguiendo con el desarrollo del tema, vamos a tocar en estos momentos los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a conocer qué derechos gozan y qué derechos les son reconocidos por la comunidad internacional de naciones, para lo cual pues vamos a hacer uso de la imagen que comparto en estos momentos en pantalla. En primer lugar, se habla de que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, entendido esto como el hecho que ellos tienen derecho a escoger el estilo de vida, es la forma de organización social, política y económica que les sea más natural a su condición de pueblos originarios. Tienen derecho también a la cultura, en el entendido de que todas sus manifestaciones, lenguaje, costumbre, formas de vestir, van a ser respetadas por el resto de la población. Tienen derecho al idioma, esto pues como parte de los derechos a la cultura. Ellos pues pueden hablar, tienen derecho a mantener sus dialectos, que son en muchos casos pues propios de ciertas regiones del mundo y que por ende no pueden ser discriminados por hablar diferente a como lo hace el resto de poblaciones donde ellos se encuentran. Y pues se les conocen sus derechos políticos, decía yo, sus derechos de organización, sus derechos pues de elección. Esto pues está consagrado ahí dentro de lo que son los derechos políticos. También del derecho a manifestar pues sus formas de religión, que tiene que ver mucho con la cosmovisión, la forma de ver la vida de ellos. Su derecho a la no discriminación en función pues de su raza, de su credo, de su lengua o de su cultura en general. Y escuchábamos que muchos de ellos pues han sido lastimosamente desplazados de sus lugares de orígenes, razón por la cual también se les reconoce el derecho a un territorio. Pasamos a continuación a hablar de qué debemos entender por minorías. Y diremos pues que una minoría es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado y que poseen características étnicas, religiosas y lingüísticas diferentes al resto. Ejemplos de minorías son la población hispana en los Estados Unidos, los gitanos en España y la población de raza negra en los países centroamericanos. Y pues vamos a entender que la minoría étnica es un sector de la sociedad, como ya lo dijimos, que se distingue por su lengua, por su dialecto, por su raza, por su religión, por su cultura u origen histórico. Estas diferencias a menudo constituyen el motivo para que sean o se sientan discriminados por la sociedad mayoritaria. Y ahí pues tenemos el caso de los latinos o hispanos en Estados Unidos y los gitanos en España, que sufren a menudo situaciones de discriminación por ser minorías dentro de sociedades que mayoritarias tienen otro tipo de costumbres. A continuación, y continuando con el desarrollo del contenido de este día, pasamos a conocer los derechos de las minorías. Las minorías pues son reconocidas a través de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías, la cual afirma los siguientes derechos para estos grupos. En primer lugar, tienen derecho a la protección por parte de los estados de su existencia, de su identidad nacional o étnica, de su cultura, de su religión y de su idioma. Eso pues está consagrado en el artículo número 1. El derecho de disfrutar de su propia cultura, de profesar y practicar su propia religión y de utilizar su propio idioma en privado y en público. Situación que está contemplada en el artículo 2. También tenemos pues el derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública, que es parte también del artículo 2. Asimismo, podemos mencionar el derecho a participar efectivamente en la adopción de las decisiones que los afecten a nivel nacional y a nivel regional. Parte también del artículo 2. También reconocemos lo que es la libertad de ejercer sus derechos tanto individualmente como en comunidad, con otros miembros de su grupo, sin que por ello sean objeto de discriminación. Situación contemplada en el artículo 3. Enseguida conocemos las instituciones encargadas de velar por los derechos de los pueblos originarios y de las minorías. Y tenemos pues que entre dichas instituciones podemos mencionar al Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Dicha institución es la responsable de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distingo de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. Asimismo, podemos hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos, OEA. Es una entidad que se encarga de proteger y promover los derechos humanos en las Américas. También tenemos el Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos, PDHRE. Esta institución trabaja directa e indirectamente con sus afiliados en organizaciones relacionadas con mujeres y justicia social. Y mención aparte merece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este es el instrumento jurídico que se refiere específicamente a los derechos de los pueblos indígenas para determinar libremente su estatus político, así como su propio desarrollo económico, social y cultural. Antes de proseguir con el desarrollo de nuestra presentación, vamos a comentar un poquito sobre la situación que mencionábamos en diapositivas anteriores, y es la referida al tipo de discriminación que sufren los gitanos en España. La comunidad gitana en España aún es víctima de una discriminación permanente y cotidiana, que se ceba sobre todo con las mujeres, pero está registrando un cambio espectacular hacia el empoderamiento y cada vez son más los gitanos que responden y denuncian la desigualdad. Esta es una de las conclusiones del 14º Informe Discriminatorio y Comunidad Hispánica de la Fundación Secretariado Gitano, que pretende evidenciar el drama de la discriminación permanente y secular que padecen los gitanos a lo largo de toda su vida y en ámbitos que van desde la educación al ocio, al acceso a la vivienda y al empleo, y cuyo exponente más grave es la violencia. Este empoderamiento lo vamos a ir viendo con los años de una manera imparable, igual que ha pasado en otros movimientos, como es el caso de los movimientos LGTBI. Aún hay importantes índices de infradenuncia de los casos de discriminación y muchas víctimas ni siquiera sean conscientes de haberla sufrido porque está normalizada y asimilada. La comunidad gitana española ha llegado a un punto de inflexión y está siendo protagonista de un cambio de percepción
y actuación. La nueva edición del informe de la FSG vuelve a destacar un año más que aún queda mucho camino por recorrer para acabar con la discriminación y los prejuicios que sufren los gitanos y especialmente las gitanas, no solo desde los poderes públicos, sino también de los medios de comunicación y la propia sociedad. Y ahí pues hemos comentado un poquito un artículo de un periódico español en el cual pues se hace ver la situación de discriminación sufrida por los gitanos en España específicamente. Y continuando con el desarrollo de esta presentación, pasamos a continuación a hablar de los derechos de los pueblos originarios de las minorías contempladas en la legislación salvadoreña. Vamos a auxiliarnos de este cuadrito en el cual vamos a ir hablando acerca de los artículos de nuestra Constitución donde se establecen pues los derechos de los pueblos originarios y de las minorías en la legislación salvadoreña. Tenemos que en el artículo 3 se estipula que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. También tenemos el artículo 38. En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad. En el artículo 47 tenemos que los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Luego tenemos en el artículo 62 que las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación. Mientras que el artículo 63 nos dice que la riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación. Entonces, acá vemos que existen base jurídica, existen pues ordenamiento jurídico, existen artículos de la Constitución Política Salvadoreña dentro de los cuales se habla ya, se toca de una manera pues clara y precisa ciertos derechos que deben gozar las minorías y las personas que forman parte de los pueblos originarios de los países como el nuestro, que tiene una riqueza en cuanto a sus pueblos originarios, pero que lastimosamente muchos de sus derechos no han sido cumplidos a cabalidad por el resto de miembros de la sociedad mayoritaria. Pero ahí vemos que existe amparo de parte de la ley para estos grupos minoritarios y los pueblos originarios que son nativos de nuestros países. Así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital, no sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo permite. Saludos a la distancia para todas y para todos.